Yo estoy aquí secuestrado aquí. El terremoto que asoló Haití el vivo. Después yo me sentía mal de tanta muerte. No está tan saludable porque el calor... Señores, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 1800 segundos de noticias. Soy Yarilis Calcaño y nuevamente tengo el placer de acompañarles por mi queridísima colega Diulka Pérez, quien se encuentra en algunos compromisos. Y les adelanto que hoy tenemos un programa súper especial a propósito de la participación de nuestra querida Diulka en un foro de plataforma para la reducción de riesgos y desastres que se celebró en Ecuador. Y allí Diulka Pérez participó trayendo para ustedes unas interesantes entrevistas que estaremos compartiendo en el transcurso del programa, pero vamos a entrar en materia y quisiera comentarles una noticia que, bueno, fue un pedido del presidente Danilo Medina al participar en unos actos en los humedales de Los Ama a propósito del Día Internacional del Medio Ambiente, y tiene que ver con un pedido que hizo a propósito de todas estas llamadas molestosas que se han hecho tras la puesta en funcionamiento del sistema de emergencias 911. El presidente Danilo Medina abogó por la colaboración de todos y para que juntos ayudemos a orientar a la ciudadanía sobre el buen uso de este sistema. Vamos a ver las declaraciones del presidente Danilo Medina. Para que porque esa llamada falsa van a detener un día, que no vayan al auxilio de una persona que realmente lo necesite. Ayúdenos. Las sanciones van a tomar medidas drásticas. Y bueno, allí también los periodistas aprovecharon para abordar al presidente Danilo Medina sobre otro tema, y es el relativo al informe que rindió la Comisión Especial sobre el estudio que se hiciera sobre Loma Miranda y que posteriormente recomendó que este sea declarado un parque nacional. El presidente Danilo Medina dijo que hay que esperar que los legisladores trabajen y bueno, esta ha sido una salida salomónica y por supuesto muy prudente la del presidente Danilo Medina. Con esta información vamos a la pausa, pero al regreso tenemos mucho más contenido en 1800 segundos de noticias. Pausamos. Yo estoy aquí secuestrado aquí. El terremoto que asoló Haití el vivo. Yo estoy aquí secuestrado aquí. Señores, gracias por permanecer con nosotros en 1800 segundos de noticias. Y como prometimos previo a la pausa, hoy tenemos una interesante entrevista que realizó nuestra querida Diulka Pérez a propósito de su participación en el 4º foro de la plataforma para la reducción de riesgos de desastre en las Américas. Allí conversó con Timoteo Zambrano, quien es diputado al Parlamento Latinoamericano, y con él conversó para traerles esta interesante entrevista en el que abordó diversos temas. Le dejamos con Diulka Pérez y esta exclusiva que trae para ustedes en 1800 segundos de noticias. Nos da muchísimo gusto recibir en República Dominicana y en nuestro programa al diputado del Parlamento Latinoamericano, el señor Timoteo Zambrano. Timoteo pertenece al grupo venezolano ahí en el Parlamento Latinoamericano. Bienvenido, Timoteo. Gracias, Diulka. ¿Cómo has estado? Bien. Bueno, tú eres venezolano, pero tienes muchos amigos en República Dominicana. Conoces bien República Dominicana, así que no te extraña, ¿no? No, me siento en casa. Me siento en un país que quiero muchísimo, en la cual desde mis años de juventud empecé a venir a este país a conocerlo y a compenetrarme con su gente. Y es un país que me atrapa.
Bueno, nos da muchísimo gusto. Pero vamos a hablar, Timoteo, sobre iniciativas legislativas que ustedes están tratando de impulsar para mejorar la reducción de riesgos en toda el área latinoamericana, para reforzar lo que podemos hacer los países latinoamericanos para mejorar nuestras condiciones. Sí, el Parlatino en el año 2012 aprobó un protocolo muy importante sobre la reducción de riesgo de desastre. Ahora ese protocolo se empieza a desarrollar un conjunto de normas en otras áreas. Por ejemplo, en el tema de los territorios insulares, que es muy importante y que en esta plataforma, en esta cuarta plataforma regional que estamos celebrando acá en Guayaquil, tomó un relieve fundamental el tema de los territorios insulares, por sus características y por los impactos que tienen los desastres en estos países. Luego también estamos trabajando en un tema que es muy grueso, que tiene que ver con los derechos de la migración transfronteriza producto de los desastres. Ese es un sector que no tiene en el día de hoy prácticamente, hay una desprotección total de esos ciudadanos. Y luego la resiliencia, yo creo que es un tema también muy importante, cómo preparar preventivamente a las comunidades y sobre todo a los sectores más vulnerables, que son los que sufren de mayor impacto, los sectores rurales, que son muy importantes, que también quedan muy desprotegidos. De tal manera que en esta cuarta plataforma regional yo diría que hay una conciencia sobre la necesidad de los cuerpos normativos para darle viabilidad en nuestra región, para darle instrumentos a los municipios, a las ciudades, a los distintos sectores de la vida nacional de nuestros países, que tengan un cuerpo normativo en que ellos puedan cooperar, ayudar y prevenir el tema de los desastres. En general en la región tenemos reglamentos, ¿no?, de instituciones que son las de defensa civil, pero que falta el cuerpo normativo grueso que toca toda la vida nacional de un país, ¿no?, que no puede quedarse nada más en ese tema. Y yo diría que empieza a haber una voluntad política para resolver, por ejemplo, los temas presupuestarios en los parlamentos, que esto demanda muchos recursos. No hay que olvidar que uno de los efectos desastrosos de estos eventos es que retrocedes en la lucha contra la pobreza. Cada vez que hay un evento duro, se pierden prácticamente muchos años de trabajo. Exacto, entonces por eso es muy importante en que uno de los objetivos centrales de la plataforma global es la lucha contra la pobreza, pero desde esa perspectiva de cómo nosotros podemos lograr en un programa de prevención, donde tiene que resolver múltiples situaciones para poder prevenir y sobre todo ayudar a esos sectores vulnerables de la población. Hay una palabra que se ha utilizado mucho en esta cuarta plataforma y es resiliencia. Es un término todavía muy extraño en nuestros países. La gente no está familiarizada con el término resiliencia, pero es un término con el que se va a trabajar mucho en los próximos años, ¿no? Sí, digamos que el centro, vamos a decirlo de esta manera, está en lograr municipios resilientes o ciudades resilientes. ¿Qué es eso? Eso es la capacidad de recuperación tras un evento, cuando se produce el evento, el desastre. Cómo la gente se recupera de eso y sigue adelante, lucha. Pero ahora la resiliencia también es aplicable a preservar, por ejemplo, los servicios preventivamente antes y durante y después del evento. Es un elemento importante, lo que son hospitales, redes eléctricas, saneamiento. En el campo, por ejemplo, rural, el tema de la ganadería, ese tipo es decir, que el concepto va mucho más allá de lo que se venía trabajando en la resiliencia, que era fundamentalmente preparar a la gente para superar el evento, para superar el desastre. Fuera de cámara hablamos de un proyecto que ustedes están tratando de impulsar
que primero como un proyecto global para después tratar de que los parlamentos de los diferentes partidos de los diferentes países lo puedan aprobar. ¿Eso no es como comenzar al revés? No, ya, fíjate, nosotros aprobamos en primera instancia el protocolo para la región, para América Latina y el Caribe desde el Parlamento Latinoamericano. Luego firmamos un acuerdo de cooperación entre la plataforma global y el Parlamento Latinoamericano. Ahora hay que terminar de desarrollar ese instrumento jurídico que te da un marco para que los parlamentos nacionales desarrollen su legislación. Y en este marco de cooperación, ayer en la reunión con la señora Margareta Wallström, que como ustedes saben es la representante del secretario general de Naciones Unidas para este tema de riesgo y desastre, se acordó el crear una red no oficial donde van a estar incorporados los parlamentos nacionales, los parlamentos locales y municipios, quizás los municipios, digamos, de mayor población de nuestros países. Y en esa red vamos a poder transmitir lo que tenemos en materia de ordenanza, en el caso municipal, o en materia de legislación local o legislación nacional, y las experiencias. De manera que la gente, los legisladores de todo el continente puedan acceder, mirar esas experiencias y ayudar en actualizar su legislación en la región. Yo creo que eso ha sido algo de verdad importante en la decisión que se tomó ayer. Y lo otro, que es otra decisión que se tomó ayer, es cuál va a ser el papel del mundo parlamentario en lo que será el gran documento para el 2015, el post-2015, que se va a aprobar en Sendai, en Japón, el próximo año. Bueno, ahí los parlamentos tienen que tener una reflexión importante, ahí hay que demostrar la voluntad política y hasta dónde seremos capaces de ayudar a que esto avance globalmente. Pero estamos preparados, Timoteo, estamos preparados para tener metas concretas ya en el 2015. Sí, el documento que se está recogiendo, un documento importante de opiniones diversas de los distintos factores y sectores globales, en que tengamos un documento final que te dé una hoja de ruta para el post-2015, porque tú sabes que en el 2015 concluye esta primera fase de la plataforma. Y tengo la impresión, fíjate, que va a ser un documento que va a apuntar a la voluntad política. ¿Por qué? Porque todo lo que ha sido la plataforma hasta ahora requiere de un instrumento jurídico para su concreción, que debería ser un tratado que lo hemos propuesto, lo estamos proponiendo, que después tendría que ir a la ratificación de los parlamentos nacionales en todo el mundo. Entonces, si logramos un tratado, habremos concluido una fase demasiado importante para el bienestar de la humanidad. Y ahí se tiene que expresar la voluntad política, ¿no? Para poder aprobar un documento, para poder aprobar una ruta que nos lleve a un tratado global sobre el riesgo y desastre. Bueno, ojalá y esa voluntad política exista, porque muchas veces el que un solo país no esté en la voluntad de aprobar un acuerdo lo tumba. Y lo que más necesita en este momento en la región son acuerdos que le permitan avanzar en la gestión de reducción de riesgos de desastres, sobre todo de desastres naturales que tanto nos golpean. ¿Está la invitación abierta para la República Dominicana? Está la invitación abierta para la República Dominicana, claro, para que hablemos tanto de esto. Espero que no sea en el 2015, que sea antes del 2015. Va a ser a finales va a ser el 25 26. Bueno, 25 de junio. Pues le esperamos en República Dominicana estaremos para con el que sigamos Parlatino hablando de este tema y para que hablemos también de política global, de política venezolana y probablemente también de política dominicana. Así que es una invitación. Es un compromiso. Es un compromiso. Sí. Timoteo Zambrano, diputado del Parlamento Latinoamericano, representante del grupo venezolano en esta entidad. Gracias por estar con nosotros en 1800 segundos de noticias. A ustedes quédense con nosotros. Regresamos con más.
porque el calor solamente 21 días de la ciudad. Señores, y ya estamos de vuelta con el programa y sin duda que estos eventos regionales que se realizan dentro de la plataforma para la reducción de riesgos de desastres, hay que decir que son sumamente importantes, sobre todo para países como el nuestro, que evidentemente están expuestos a los riesgos de desastres. Así que muy importante esta entrevista que veíamos con Diulca Pérez, y dentro de este cuarto foro también Diulca tuvo la oportunidad de conversar con la alcaldesa Aura Saldaña. Así que ha preparado esta entrevista especialmente para ustedes, el público de 1800 segundos de noticias. Disfrútenla. Nos complace mucho recibir en estos 1800 segundos de noticias a Aura Saldaña, alcaldesa de Sabana de la Mar en República Dominicana, y quien participa y tuvo una de las participaciones principales en uno de los foros de esta plataforma regional para la reducción de riesgos de desastre de las Américas. Aura, bienvenida a 1800 segundos de noticias a República Dominicana desde Ecuador. Gracias, Diulca, por permitirme estar aquí con ustedes. Mira, cuéntame, Aura, mucha gente que me comentó de tu conferencia que fue importantísima tu participación y fue un reflejo de lo que está pasando en la República Dominicana y sobre todo de lo que se está haciendo y lo que están haciendo las alcaldías para prevenir desastres. ¿Qué se está haciendo en Sabana de la Mar? En Sabana de la Mar estamos trabajando el tema de gestión de riesgo. Estamos coordinando con las diferentes instituciones porque es muy importante tener esa coordinación, esa integración, que todos trabajemos en pos de lo que es la gestión de riesgo, porque vale más que prevenir que tener que lamentar. ¿Y qué se está haciendo concretamente? Realmente hemos hecho una coordinación completa, hemos hecho los levantamientos necesarios, hemos estado capacitando, hemos estado evaluando las infraestructuras en el municipio, en fin, tomando las medidas necesarias para que podamos tener un Sabana de la Mar mucho más seguro. Hay una responsabilidad que tienen ustedes como alcaldes, pero también hay una responsabilidad que tiene el gobierno central. ¿El gobierno le está dando el respaldo que ustedes necesitan como municipio? Realmente sí, porque desde el Ministerio de Planificación y Desarrollo vienen tomándose los lineamientos para el trabajo de la gestión de riesgo. Vienen dando capacitación, vienen apoyando las alcaldías. Ahora mismo se acaba de realizar lo que es una guía en materia de gestión de riesgo para el nivel local y entendemos que sí, en República Dominicana se ha avanzado mucho, se ha evaluado el sistema, se han hecho planes de emergencia, mapa de deslizamiento, de vulnerabilidad. Se han venido conformando lo que son los comités de PMR a nivel municipal, las unidades de gestión de riesgo en las distintas multisectoriales a nivel del gobierno central y entendemos que sí, el país avanza y ahora mismo mañana empezamos con lo que es el 911, aunque sea en la parte de la zona metropolitana, pero es otro paso de avance y entendemos que sí, que se está trabajando el tema. Yo, Aura, como periodista siempre pienso que eso está en teoría, eso está en papeles, eso está en discusiones, pero concretamente los recursos, yo tengo entendido que muchos de los municipios limitaciones de ambulancias, limitaciones de operativos en el momento en que se presenta un fenómeno atmosférico, ustedes que son zona costera, ustedes tienen un mecanismo de manera que si viene un ciclón, ustedes tienen donde refugiar a la gente, que sea un lugar seguro, donde refugiar a la gente con la protección que requieren las niñas, que ahora mismo en este foro incluso se está enfatizando mucho en la protección de las niñas, de no llevarlas a lugares hacinados, donde corran tanto o más peligro que en los lugares vulnerables donde se encontraban. Sí, en Sabana de la Mar tenemos el levantamiento completo de lo que son todos los lugares de refugio y creo que también muchos municipios tienen ya ese levantamiento, porque como te digo, el tema ha venido trabajándose, el tema ha venido en coordinación, el tema es un tema, como te diría, del momento, pero los ayuntamientos, los alcaldes están empoderándose del tema, están tomando el liderazgo para trabajar el tema y realmente lo que nos
nos falta es que esas mediciones nacionales lleguen a lo que es el nivel local, que se sepa con qué cuenta cada municipio para dar esa respuesta, pero sobre todo que se cuente con ese diagnóstico del riesgo que hay en cada comunidad para así poder prevenirlo y poder hacer una mejor y eficiente gestión de riesgo en cada municipio del país. ¿Cómo están los recursos fluyendo? Ustedes yo sé que tienen recursos limitados para hacer lo normal. ¿Y cómo están fluyendo los recursos anualmente? ¿Sabes que los recursos en nuestro país realmente desde el año 2003 tenemos la ley 16603 que nos asigna un 10% para los sí, pero eso es en teoría, del país. ese 10% realmente, no se le da. No, realmente estamos recibiendo el 4.2% del presupuesto nacional, pero tenemos que trabajar con lo que nos está llegando. Si llega la asignación fija, si se mantienen los porcentajes en la ley y realmente hay que trabajar con lo que llega. Y hay que asignar recursos también para la gestión de riesgo. Se está haciendo muchos planes para el 2015. En Sabana de la Mar y en República Dominicana, ¿cuáles son los planes para alcanzar la meta que tiene esta gente para el 2015? En Sabana de la Mar, en la República Dominicana, como tú podrás haber visto, tenemos una declaración país de los avances, de los retos, de los desafíos, de lo que se ha venido haciendo en materia de gestión de riesgo, de los avances que se han logrado y realmente ahora nosotros estamos trabajando el tema de ciudades resilientes, donde se están involucrando todos los municipios del país y es un tema que tendrá también su declaración para el post-2015 que será realizado en Sendai, Japón. Tenemos los gobiernos locales, el compromiso, estamos haciendo un compromiso, vamos a hacer la declaratoria aquí en Guayaquil sobre el compromiso que tienen las alcaldías por ser los estamentos más cerca de la comunidad. Cuando llega un desastre, cuando llega alguna eventualidad a los municipios, somos nosotros los que estamos más cerca de la comunidad. Somos nosotros los que tenemos primeramente dar la mano. Y por eso nosotros tenemos que prevenir, tenemos que comprometernos, tenemos que cada día evaluar, reforzar infraestructura, pero sobre todo tenemos un gran desafío, que es lograr que todas las instituciones, que el sector privado, que las comunidades, el empoderamiento de cada uno de ese sector, porque si no lo hacemos entre todos, no se va a lograr al 100% tener una muy buena y eficaz gestión de riesgo. Esa es la clave para nosotros, es la clave, es la integración, es el propósito que la gente sepa, que la gente esté informado, que la gente asuma que tiene que prevenir para no tener que lamentar. Sobre todo eso y la responsabilidad de la gente. Aura Saldaña, gracias por estar con nosotros. Ustedes me parece que tendrán que hacer como la gente de Educación Digna, salir con un cartel a pedirle al gobierno que le dé el 10% que dice la ley que le corresponde a los ayuntamientos, porque con un 4% no se hace todo lo que necesitan hacer los municipios. Gracias, Aura Saldaña, alcaldesa de Sabana de la Mar. Señores, y qué bueno ver en estos foros la representación de nuestros gobiernos locales, en este caso la alcaldesa que conversaba con nuestra querida Diulca Pérez, y aunque ciertamente hay muchas precariedades en nuestro país, queda el gran reto, como ella bien decía, de lograr unificar todas nuestras instituciones para que en un trabajo en conjunto hayan resultados para la prevención de riesgos de desastres en nuestra República Dominicana. Y en este foro, Diulca Pérez también tuvo la oportunidad de conversar con el gerente regional de riesgos de desastres y ella mencionaba la necesidad de cuidar a las niñas, a nuestra niñez en estos procesos, catastróficos que regularmente ocurren en los desastres de la naturaleza. Y sobre este tema, Diulca Pérez conversó con Raúl Rodríguez, que como les decía es el gerente regional de riesgos de desastres. Así que vamos a ver esta entrevista preparada especialmente para ustedes.
Nos encontramos con Raúl Rodríguez, gerente regional del manejo de riesgos de desastres. Y bueno, en esta plataforma hay mucha gente participando y empujando para realmente reducir los desastres. Pero uno de los aspectos importantes y uno de los grupos más vulnerables son los niños. Raúl, bienvenido a la República Dominicana. Gracias. Ustedes están trabajando con los niños, ustedes están trabajando para reducir los riesgos en esta población. A nivel regional tenemos una alianza que se llama Corela, donde están las más grandes organizaciones como SEI, Visión Mundial, Plan, UNICEF, la Estrategia Internacional, y hace 2 años iniciamos un proceso para tener la voz y representación de los niños, niñas y adolescentes en esta plataforma. Fue así como, después de una consulta de casi 19.000 niños, niñas y adolescentes, formamos un grupo de aproximadamente 58 niños y niñas que vinieron a representar sus necesidades, sus visiones, sus demandas para tener un mundo con menos vulnerabilidad. Bueno, es uno de los sectores más vulnerables, a pesar de que la visión que tenemos los seres humanos es que los niños siempre tienen protección, pero precisamente los niños vulnerables son los niños de menos recursos económicos y que casi siempre requieren de la protección de un adulto. ¿Cómo está nuestra región en cuanto a ese tipo de situación, en cuanto a protección o desprotección de los niños? Ha ido mejorando, no a la velocidad que todos quisiéramos, pero es algo que se ha ido mejorando. Los niños y niñas ya no se miran como objetos, sino que ahora son sujetos de toma de decisiones, y este ha sido un ejemplo donde le estamos dando más espacios. Por ejemplo, aquí ellos demandaron mayor acceso a la educación durante situaciones de emergencia, escuelas que les den mayor protección, han solicitado mejores accesos a salud pública, han solicitado una mejor calidad de medio ambiente. Entonces, cada vez ellos se están volviendo en sujetos y le estamos dando espacios y lo estamos empoderando para que ellos y ellas puedan reclamar lo que son sus derechos. El plan Por Ser Niña, ¿hacia dónde va? Por Ser Niña, durante mucho tiempo las niñas han sido el grupo dentro de la niñez que ha sido olvidado. Da menor acceso a educación, menor acceso a oportunidades en la vida, etcétera. Entonces, como plan, desde los últimos 7 años hemos venido trabajando en cómo empoderarlas, ¿de acuerdo? Cómo que tengan los mismos derechos, responsabilidades y beneficios que tiene cualquier ser humano, porque al final todos somos seres humanos. Entonces, tenemos esto Por Ser Niña, que por ejemplo yo voy a presentar el jueves, algo que es niñas en doble riesgo en situaciones de desastre, cómo los desastres impactan distinto a niños y niñas, pero cada vez estamos tratando que esto cambie, la balanza vuelva a la equidad. Hay un aspecto cuando se presentan desastres naturales en que ponen a las niñas en mayor riesgo. Dígase, niñas que van a refugios que no cuentan con la protección, la separación. Eso pasa en República Dominicana, pero pasa en la mayoría de países de nuestra región. ¿Cómo ustedes ven esa situación y esa desprotección en la que se encuentran las niñas víctimas de desastres? Usualmente, y son niños o niñas, pero usualmente más niñas, en situaciones de desastres son mayormente expuestas a abuso sexual, a tráfico infantil, a prostitución infantil. Entonces, todas las organizaciones que trabajamos basadas en derechos, lo que intentamos es que estos problemas de protección no tengan espacio, de falta de protección. Entonces lo que intentamos es que durante los primeros días de una emergencia, por ejemplo en un albergue, montamos mecanismos para evitar esto, mecanismos para evitar abusos sexuales cuando un albergue es común el hacinamiento, donde por ejemplo lo usual es que niños, niñas, adultos duerman en un mismo espacio, que tengan las mismas facilidades sanitarias. Entonces las organizaciones que trabajamos en derechos tratamos que esto no ocurra. Diferenciando espacios sanitarios, creando que los espacios sanitarios de niñas estén en lugares seguros y luminosos y no aislados, dando temas de abogacía para darle a entender a la gente de que debe protegerlos, pero de nuevo, no solo niñas, es niños y niñas, pero mayormente es en niñas. El terremoto de Haití del 2010, uno de los problemas que más fue común es embarazo de adolescentes, dentro de los campamentos, por los temas de falta de protección. ¿Qué se está haciendo en Haití? Porque en Haití continúa, primero, eso se convirtió en un desastre a raíz del terremoto, muchas familias vendiendo sus niñas, autoridades haciéndose de la vista gorda. Pero eso fue durante los primeros días de terremoto. Yo estuve ahí desde el tercer día y en los primeros días muchas veces el problema de adopción, que puede ser una solución para beneficiar el desarrollo de un niño o niña, se convirtió en un negocio.
y entonces hubieron muchos casos de niños y niñas que fueron traficadas ilegalmente a República Dominicana, pero ya cuando el gobierno se dio cuenta de eso, empezó a cerrar los espacios, el gobierno haitiano, y empezó a poner estructuras en las fronteras para evitar eso. Empezó a definir que el único que podía garantizar que un niño fuera en adopción era el gobierno, que un niño o una niña que estuviera separado o caminando solo en la calle no necesariamente era huérfano, porque los catalogaban niño solo o niña solo huérfano para adopción. Y lo que se dijo fue entre todas las organizaciones, lo primero es buscarles al familiar más cercano que pueda ser el garante de sus derechos y no catalogarlo como un huérfano o una huérfana para adopción. Eso tomó un poco de tiempo, pero al final se hizo. Hay mucha gente buscando adoptar niños haitianos, de esos que quedaron sin Eso padres. no es solamente en Haití, usualmente lo que ha sucedido en Latinoamérica es que en los países desarrollados los procesos de adopción son largos y complicados y vieron una oportunidad, una ventana en Latinoamérica. Pero muchos países, por no decir todos, ya cerraron esas ventanas. Hubieron países que durante los conflictos de guerra en Centroamérica en los 80, las adopciones fueron muy comunes, pero eso ya no sucede, ya no es común eso en Latinoamérica. Los gobiernos han tomado conciencia de eso. Que bueno, sobre todo cuando uno se va a una realidad de que hay mafias que se aprovechan de esas situaciones para entonces introducir a los niños a la prostitución infantil, Trata de una blancas, serie de trata de cosas. personas, correcto. ¿Qué nos falta por hacer para mejorar la situación de los niños? El tema de educación, para nosotros la educación es la clave para salir de la pobreza. Como usted mencionó al principio, los grupos más vulnerables no necesariamente, usualmente son la gente con mayores recursos ingresos de recursos, pero la educación es la clave para salir de eso. Entonces la oportunidad a la educación que los niños y niñas tengan en estas generaciones va a hacer de Latinoamérica una región distinta. Educación. Bueno, todo el mundo ha coincidido con que la educación es el pilar para ello. Muchísimas gracias a Raúl Rodríguez, gerente regional de manejo de riesgos de desastre, específicamente trabajando en proyectos de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en República Dominicana. Gracias. Eso me desubicaste cuando hiciste República. Yo estoy aquí secuestrado, Tito. El periódico que Señores, y ya llegando a la parte final de 1800 segundos de noticias, esta es una entrevista que ustedes sí que no se pueden perder. Diulca Pérez conversa con Ricardo Mena dentro de esta plataforma de riesgos de desastres naturales en las Américas. Así que con esta entrevista me despido, así que disfrútenla. Diulca Pérez conversa con Ricardo Mena. Encontramos con Ricardo Mena, jefe de la Oficina Regional de las Américas, a quien ya hemos tenido en nuestro espacio 1800 segundos de noticias. Ricardo, bienvenido de nuevo a la República Dominicana. Y quisiera comenzar, ¿por cuánto tiempo nos tomaría a los países de la región decir que medianamente estamos preparados para enfrentar los desastres? Bueno, mire, ese es un tema complejo, no es fácil. Yo te diría que primero hay que darte una respuesta abordando dos temas. Uno, ¿qué es lo que podemos hacer con el riesgo que ya hemos construido? Y ese es un tema. Y eso me refiero a, por ejemplo, todas las viviendas que hayan sido construidas en República Dominicana sin ajustarse al Código de Construcción Sismo Resistente. O me refiero a todas las viviendas que se han construido en República Dominicana en zonas inundables o zonas que son propensas a deslizamiento. Ese es un escenario de riesgo ya existente que no es de fácil solución, porque en muchos casos tienes que o hacer fortalecimiento de estructuras, mejorar la estructura física, o tienes que hacer planes de reubicación y reasentamiento de población que está viviendo en zonas altamente expuestas. Que resulta muy costoso. Que resulta muy costoso, entonces no es un tema de fácil resolución. Claro que puedes trabajar en los temas de educación, concientización pública, desarrollo de una cultura de prevención, pero el tema de lo físico en sí no es un tema simple. Por otro lado, para evitar que se siga construyendo riesgo hacia futuro, tenemos que asegurar que los planes de desarrollo, todos los sectores,
incluyan la variable riesgo para que sean sensibles a las amenazas naturales y no contribuyan a generar más riesgo aún, porque de ese caso, de seguir así, las pérdidas económicas van a ser cada vez más elevadas y eso es lo que tratamos de evitar. ¿Y las de vida? Ni se diga las vidas humanas. Ahora, en donde sí se ha mejorado es en todos los aspectos relacionados con los preparativos. Cómo tener planes de contingencia, cómo tener buenos sistemas de monitoreo de las amenazas, sistemas de alerta temprana, que se han ido desarrollando, se han ido mejorando y se han ido perfeccionando. Y ahora, por ejemplo, en el caso de huracanes, existen sistemas de alerta que con suficiente tiempo te permiten tomar una medida para evacuar a la población de las zonas potencialmente afectadas y así contribuir a disminuir al máximo la posible pérdida de vidas humanas. Sí, pero ahí, perdón, Ricardo, ahí tenemos un gran problema en nuestros países. Aunque las autoridades den la alerta, aunque hagan el llamado a la gente no accede a salir hasta que no se ve el agua aquí. Hasta así. Bueno, ahí hay un problema de percepción de riesgo y es un problema que tiene que tratarse a través de información, concientización y capacitación pública. Y es un tema que no puede ser de momento, es decir, no puede ser ok, vamos a hacer una campaña y la haces por 3 meses y después durante 5 años no haces nada. No, este es un tema que no solamente hay que mantenerlo permanente, sino que hay que empezar a trabajarlo con las personas para que vivan experiencias a través de ejercicios de simulación, a través de prácticas de respuesta a sistemas de alerta y alarma, por ejemplo, para que se vaya inscribiendo eso en sus mentes y volviendo parte de su comportamiento habitual, de tal manera que cuando llegue la verdadera solicitud del gobierno para evacuar las zonas, estén debidamente concientizados y, en efecto, dejen sus lugares peligrosos, pero ofreciendo también las garantías, porque muchas veces las personas, por ejemplo, no quieren dejar sus hogares porque temen que, por falta de seguridad, vayan a perder sus pertenencias. Y en ese sentido lo que hay que hacer es generar con participación comunitaria sistemas de cooperación y de vigilancia para poder mejorar la seguridad y dar confianza a las personas para que cuando ellos tienen que evacuar no tengan preocupación de que van a perder sus bienes materiales en sus viviendas. ¿Nuestras autoridades? Sí. Esa área ha ido mejorando y gracias a eso en realidad a nivel global la tendencia de mortalidad viene disminuyendo. Pero las pérdidas económicas no, las pérdidas económicas vienen creciendo de manera alarmante. Y esto es por lo que te decía, tenemos una gran cantidad de riesgo ya construido y todavía no estamos necesariamente tomando las medidas necesarias, a pesar de que se están haciendo ya muchos esfuerzos, por ejemplo, en los ministerios de Economía y Finanzas, para que cuando se hace una evaluación del costo-beneficio de una obra de infraestructura que va a ser construida, se integre la variable riesgo para que esa obra sea realmente sostenible y duradera en el tiempo y preste los servicios que se requiere pues, durante una larga vida. Hay un aspecto que se tocó aquí en cuanto a los riesgos y es una póliza de seguro, que se aspira a que quizás todo el mundo pudiera tener una póliza de seguro con que respaldar una pérdida económica en un momento determinado. Pero cuando vas a nuestros países es difícil que una persona clase media, clase baja pueda acceder a una póliza de seguro. ¿Qué se está haciendo en cuanto a eso? ¿Cómo van esas negociaciones para concientizar también a las compañías aseguradoras? Hay que tratar de que la penetración de los seguros en la región sean mayores y en eso hay que trabajar juntamente con las compañías de seguros. Las compañías de seguros no van a proponer planes de seguro si es que el asunto no es suficientemente rentable para ellos. Entonces hay que buscar mecanismos que permitan que las fuerzas del mercado, si cabe la expresión, sí viabilicen la posibilidad de contar con seguros, porque el seguro tiene 2 aspectos beneficiosos. Uno, te permite transferir el riesgo que ya no pudiste disminuir, ¿no es cierto? Entonces pasas de alguna manera el problema a otro, obviamente pagando para ello. Lo segundo es que las primas, en muchos casos, están en función del nivel de riesgo de lo que tú quieres asegurar. Entonces, si tú tienes una vivienda con construcción sismo resistente y la quieres asegurar contra terremotos, la compañía de seguros va a ver, ¿no? Y si es que la estructura es suficientemente sólida, puede ser que la prima sea un poquito más reducida que una habitación o una vivienda que no cumple con ese estándar. Entonces, el seguro te ayuda también a elevar un poco el estándar, porque obviamente hay un incentivo de menor prima
para quienes cumplen con el estándar. Claro. Pero obviamente ese es un tema que todavía no está suficientemente desarrollado en la región y tenemos que trabajar, pero ese tema hay que trabajarlo conjuntamente con las compañías aseguradoras y con los gobiernos y obviamente buscando una interacción siempre con la comunidad. Ya para terminar, señor Ricardo, ¿estamos haciendo lo suficiente para reducir riesgos? Mira, aquí tú has visto, hay una congregación muy numerosa y de personalidades de muy alto nivel que están empujando la agenda de riesgo, pero todavía no estamos haciendo suficiente, todavía podemos hacer más y necesitamos el apoyo de nuestros líderes políticos para que definitivamente pongan a este tema como una prioridad de la agenda de gobierno. Eso es algo que todavía necesitamos empujar. Hay varios países y en eso quisiera yo felicitar a República Dominicana porque existe una estrategia nacional de reducción de riesgo de desastres y ahora el tema es cómo implementarla. Y para implementarla se necesita que se mantenga en primer nivel de las prioridades de la gestión pública. Y entonces tenemos que empujar a nuestros líderes para que sigan trabajando en la temática y que le den la importancia que el tema requiere, que ahora estamos viendo cada vez cobra mayor fuerza, entre otras razones porque con las modificaciones que estamos viendo en las tendencias del clima, estamos sufriendo cada vez más frecuentemente de fenómenos hidrometeorológicos, muchas veces extremos, que nos están agrandando el tamaño del problema. Pero, ojo, las amenazas hidrometeorológicas no son las únicas que le debemos preocuparnos. Todas las amenazas de tipo geológico, sobre todo en los países que son históricamente vulnerables a los sismos, no tienen que descuidar ese aspecto. Bueno, gracias por esa felicitación a la República Dominicana y uno de los aspectos importantes que pasa en nuestro país es la necesidad de la continuidad de las estrategias de Estado. Yo estoy aquí secuestrado a Tito. El terremoto que asoló Haití el mismo. Después que me sentía mal de tanta muerte. No está tan saludable porque el calor